¿Sabías que algo tan simple como un puñado de sal, cuando se coloca en los lugares adecuados de tu hogar, puede actuar como una herramienta poderosa de protección espiritual y canal de bendición? Yo, Guille Ávila, lo he comprendido a través de la revelación y el discernimiento que el Espíritu Santo me ha concedido. No se trata de supersticiones ni de magia disfrazada. Es el uso de un elemento creado por Dios mismo, consagrado con propósito, para contrarrestar las acechanzas del maligno y atraer la abundancia que proviene del cielo. Quiero mostrarte 4 puntos clave dentro de tu hogar donde puedes colocar sal, no como un ritual vacío, sino como un acto de fe, de proclamación y de cobertura espiritual. Cuando colocas la sal con oración y propósito, invocando el nombre de Jesucristo, esa sustancia terrenal se transforma en símbolo de pacto, en escudo contra toda obra de envidia y en canal de provisión. No necesitas levantar la voz ni mover un dedo contra quienes te desean el mal. El Señor pelea por ti, y la obediencia en lo pequeño se convierte en puerta para lo sobrenatural. La sal ha sido usada por generaciones desde los tiempos antiguos, no solo para conservar los alimentos, sino también como símbolo del pacto con Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús, recordándonos que lo sencillo, cuando es bendecido, se vuelve instrumento divino. No necesitas recurrir a creencias orientales ni a prácticas de religiones ajenas al Evangelio para entender el poder espiritual de la sal. Nuestro Dios es el Dios de toda sabiduría, y Él ha mostrado a su pueblo cómo lo cotidiano puede tornarse santo cuando se consagra en su nombre. Durante siglos, muchas culturas han utilizado la sal como elemento de limpieza. Pero quiero que sepas que en Cristo no necesitamos prácticas vacías, sino discernimiento espiritual. No es el mineral lo que cambia las cosas, sino la intención del corazón alineada con la palabra de Dios. Si colocas sal en tu hogar, que sea como acto de fe, declarando que ese espacio es territorio del Altísimo, que cada rincón está cubierto por la sangre del Cordero. Yo, Guille Ávila, he visto cómo el enemigo tiembla cuando el pueblo de Dios se levanta con entendimiento. La sal, usada sin revelación, es solo polvo, pero cuando se utiliza con oración, ayuno y propósito, se convierte en testimonio de liberación. No necesitas kilos de sal repartidos sin conciencia. Basta un pequeño puñado cargado con fe verdadera para abrir caminos, quebrar ataduras y atraer el favor divino. El error de muchos es tratar este símbolo como un amuleto más, sin rendir su corazón al Dios vivo. La clave no está en el objeto, sino en la intención. Como dijo el Señor, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que si hoy decides usar sal en tu hogar, hazlo en oración, en comunión y con la certeza de que el poder no está en el elemento, sino en el Dios que santifica lo simple para hacer lo extraordinario. Cuando veo cómo muchos colocan la sal en los rincones de sus hogares, me doy cuenta de que lo hacen sin verdadera comprensión. Siguen rituales que encontraron en Internet, los repiten como autómatas, sin orar, sin buscar al Espíritu de Dios. Y entonces, esa sal, al no ser consagrada ni bendecida con fe, no es más que un puñado de polvo blanco sin vida, sin poder. No hemos sido llamados a supersticiones vacías, sino a una fe viva, guiada por el Espíritu Santo. Cada cosa que hacemos en el nombre del Señor debe estar llena de propósito. Como dice la Escritura, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres. Lo que muchos ignoran es el poder que hay en un corazón agradecido. La gratitud transforma lo ordinario en extraordinario. Cuando agradezco al Señor por los elementos que uso, cuando reconozco su provisión y su cuidado incluso en lo más sencillo como la sal, entonces esa sal deja de ser común. Se convierte en una herramienta del reino, un instrumento de paz, de protección, de armonía. Es en esa actitud reverente y agradecida donde comienza la verdadera transformación. No se trata solo de colocarla, sino de consagrarla, de dedicarla con fe. Cuando lo haces así, estás permitiendo que el Señor use lo pequeño para cumplir sus grandes propósitos. La sal, simple y cotidiana, puede ser santificada por la fe. Es un recordatorio de que todo lo creado puede tener un propósito espiritual si se le entrega al Creador. He aprendido que incluso los elementos más humildes, cuando se usan con intención y oración, pueden convertirse en canales de bendición. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la sal como un símbolo de pacto, como lo es en la palabra de Dios? Ahora que comprendes la importancia espiritual de la sal, cuando se usa con fe, quiero llevarte al primer lugar donde debes aplicarla: la entrada de tu hogar. La puerta principal no es solo madera y bisagras, es el umbral entre tu mundo interior y lo que está afuera. Es la frontera espiritual de tu casa. Todo entra por allí: personas, palabras, energías, incluso espíritus. Es allí donde comienza la batalla invisible por la paz y la bendición de tu familia. He comprendido que muchos males entran por esa puerta sin ser vistos. Envidias, pensamientos oscuros, intenciones ocultas. Por eso es sabio y necesario protegerla. Y la sal, usada con fe, se convierte en una barrera de luz. No expulsa con violencia, sino que transforma, absorbe lo negativo y lo rinde a la autoridad de Dios. Pero esto no ocurre por sí solo. No basta con ponerla. Hay que orar, hay que declarar el señorío de Cristo sobre ese espacio. Para hacerlo correctamente, usa un recipiente pequeño, de barro, vidrio o cerámica, y coloca una pequeña cantidad de sal marina. Escoge un lugar discreto, detrás de la puerta, bajo el felpudo, o dentro de una bolsita de lino o algodón que puedas colgar donde no se vea. Pero nada de esto tiene sentido si no activas tu fe. Antes de colocarla, detente un momento. Respira profundo. Ora. Presenta tu hogar al Señor. Acerca tus manos al recipiente y declara con tu boca la intención: protección, paz. Jesucristo es el Señor de esta casa. No es tanto la palabra, sino la autoridad espiritual con la que lo haces. Ese sencillo acto de oración convierte la sal en un escudo. Es una expresión de fe. Esa fe permanece allí, guardando tu hogar. Y si después de una visita sientes que el ambiente ha cambiado, que algo se ha removido en lo espiritual, no lo ignores. Cambia la sal. Ora de nuevo. Puedes acompañar este acto con un tiempo de intercesión o usar aromas como sándalo, copal o mirra para santificar el espacio. Pasa el humo alrededor de la entrada en el nombre de Jesús y visualiza cómo toda carga se disipa bajo su autoridad. Esta práctica puede ser parte de tu rutina semanal, o bien puedes realizarla cada vez que sientas que tu hogar necesita una renovación espiritual. Sin embargo, hay que actuar con discernimiento. Algunos piensan que mientras más sal se use,
mayor será el efecto. Pero no es necesario llenar grandes recipientes ni cubrir por completo la entrada. Lo que realmente importa es la intención con la que se hace y la constancia con la que se renueva. Un pequeño puñado, colocado con fe y entendimiento, es suficiente. También hay quienes cometen el error de ubicar la sal en sitios demasiado visibles. Eso puede llamar la atención de manera innecesaria o incluso incomodar a quienes nos visitan. Pero nuestra misión no es exhibir protección, sino vivir en ella. La entrada de nuestro hogar debe mantenerse bella, serena y acogedora, sin perder su propósito espiritual. Por eso, la sal debe actuar con humildad, cumpliendo su función sin perturbar la armonía visual del entorno. Recuerda que cada espacio de tu hogar transmite una vibración y una entrada en equilibrio habla de paz, refugio y cuidado. La sal, en su esencia, purifica, pero también debe fundirse de forma delicada con lo que nos rodea. Si estas palabras te están ayudando a comprender cómo elevar espiritualmente tu hogar, guarda esta enseñanza en tu corazón y ponla en práctica cuando sientas el momento adecuado. Una vez protegida la entrada principal, ese umbral por donde fluye la energía que llega del mundo exterior, el siguiente punto esencial donde colocar sal es la cocina. Mientras la entrada representa lo que dejamos entrar en nuestra vida, la cocina simboliza aquello que cultivamos en ella. Ese espacio donde el fuego transforma los ingredientes en alimento es el centro espiritual del hogar. Allí se combinan la intención y la acción, creando bienestar y fortaleza. Es el lugar donde servimos, compartimos, y en donde Dios se glorifica en los actos más sencillos. En la verdad del Evangelio, alimentar al prójimo es un gesto que honra al Creador. Cada vez que cocinamos con gratitud, no solo damos comida, sembramos amor, salud y bendición para quienes nos rodean. En este contexto, la sal adquiere un rol sagrado. Desde el punto de vista espiritual, la cocina reúne dos elementos poderosos: el fuego, símbolo de acción y transformación, y la sal, agente de purificación y resguardo. Juntos, se convierten en una puerta abierta a la provisión divina. El fuego despierta, la sal equilibra. La unión de ambos genera un ambiente propicio para atraer la abundancia, la salud y la armonía que provienen del Señor. Pero como toda herramienta consagrada, la sal no obra por sí sola. Es necesario colocarla con reverencia, con propósito, y renovar su energía a través de la fe activa. El sitio más apropiado para ponerla es cerca de la cocina, allí donde arde el fuego y se eleva el aroma del pan diario. Puedes usar un cuenco pequeño, de barro, cerámica o vidrio, y llenarlo con sal marina. Ubícalo en una esquina de la encimera cerca del fogón o en una repisa alta orientada hacia el lugar donde cocinas. Lo importante es que la sal permanezca en silencio, observando el acto de preparar los alimentos, absorbiendo todo lo que no edifica y canalizando una energía limpia, viva y bendita. Y cada vez que enciendas el fuego, puedes renovar su poder con una sencilla oración de gratitud, porque en ese gesto cotidiano también se manifiesta la gloria de Dios. Cuando me dispongo a preparar los alimentos, lo primero que hago es elevar una oración sincera al Señor, agradeciendo por cada ingrediente, por el fuego que calienta y por la provisión que llega a mi hogar. No necesito fórmulas complicadas, solo bastan la presencia viva del Espíritu y un corazón dispuesto.
Cada vez que tomo el primer alimento del día, aunque sea un simple puñado de arroz o un vaso de agua, lo ofrezco simbólicamente al Dios vivo, como muestra de gratitud por su bondad. Es un acto sencillo, pero poderoso, que me recuerda que todo lo que entra en mi cuerpo también debe elevar mi espíritu hacia lo alto. En la cocina, he aprendido que incluso los detalles pequeños pueden tener un profundo impacto espiritual. La sal, por ejemplo, requiere atención. Cuando se humedece o apelmaza, pierde su función purificadora. Por eso, la renuevo periódicamente y jamás la uso para sazonar, pues ha sido consagrada como elemento de limpieza espiritual, no culinaria. En ocasiones, la acompaño con elementos que armonicen el ambiente, como un cuenco que, al sonar, rompe todo bloqueo invisible y renueva la atmósfera. También coloco cerca una piedra negra, como la turmalina, para que absorba lo que no pertenece a la paz de Dios. Así, mi cocina se convierte en un espacio consagrado, donde no solo se prepara comida, sino también bendiciones. Pero si en la cocina invocamos la abundancia a través del fuego y la gratitud, en el dormitorio cultivamos la regeneración del alma. Ese lugar sagrado donde el cuerpo reposa y el alma se abre sin defensas, debe mantenerse limpio no solo en lo visible, sino también en lo invisible. En las horas de sueño, cuando cesa la actividad de la mente consciente, es cuando las emociones ocultas o las influencias externas pueden emerger como inquietud, fatiga o pesadez. Por eso, oro antes de dormir, y también coloco sal en mi habitación como una aliada silenciosa que purifica y protege mientras descanso. He aprendido que colocar pequeños recipientes con sal marina debajo de la cama, especialmente cerca de los pies, ayuda a filtrar toda energía densa que haya sido absorbida durante el día. Si esto no es posible, la ubico en las esquinas del cuarto, donde la energía tiende a estancarse. Para fortalecer su acción, a veces la combino con cuarzos blancos o rosados, que suavizan y amplifican la limpieza espiritual. Estos minerales, cuando se colocan cerca de la cama o sobre el recipiente con sal, ayudan a quienes sufren sueños pesados o despertares intranquilos. Más allá del lugar exacto, lo que realmente activa la fuerza de la sal es la intención. Cada noche, antes de entregarme al descanso, me siento en la cama, respiro profundamente 3 veces, cierro los ojos y en voz baja elevo una oración. Que este espacio sea limpio de toda carga, que mi descanso sea profundo, mi mente en paz y mis sueños iluminados por la luz de Cristo. En esa quietud, sé que el Señor está conmigo, cuidando de mi alma mientras duermo. Cuando el día termina y me dispongo a descansar, suelo preparar mi habitación como un refugio de paz. Un gesto muy sencillo pero profundamente significativo consiste en colocar sal marina en un recipiente de vidrio o cerámica cerca de mi cama. Esta sal no es un simple adorno. La consagro con una oración pidiendo al Señor que bendiga mi descanso y limpie toda carga invisible que pueda haberse adherido a mí durante el día. No permito que nadie más toque esa sal, especialmente si no vive bajo mi techo, porque sé que es un instrumento sensible a las energías de quien la manipula. Si comparto mi hogar con otros, les explico con cariño que ese pequeño espacio es un altar de protección y pido su respeto. La discreción también es parte de su eficacia espiritual. He aprendido que no cualquier sal sirve. Evito la refinada, procesada por la industria, porque ha perdido gran parte de su pureza original. También descarto el plástico como recipiente,
pues su naturaleza artificial interfiere con la fuerza espiritual que quiero preservar. Prefiero sal del mar o del Himalaya, colocada en recipientes nobles, como los de cerámica o barro. Al hacer esto, convierto mi dormitorio en un lugar donde tanto el cuerpo como el alma puedan sentirse a salvo, un rincón donde el descanso se convierte en oración silenciosa. Mientras el mundo continúa con su ruido y su correr, yo me entrego al descanso en un espacio purificado y armonizado. La sal no limpia solamente lo físico, limpia también aquello que el alma ha callado. Después de preparar mi lecho, me dirijo a uno de los lugares más importantes de mi hogar, el rincón donde se encuentra mi altar. Aunque sea pequeño, incluso escondido a los ojos del mundo, es el lugar donde la presencia de Dios se hace más íntima para mí. Allí se concentra mi oración, mis súplicas más sinceras, mi conexión viva con el Señor. En ese espacio también encuentro un lugar para la sal. La coloco con fe frente a una cruz, una Biblia abierta, o junto a las velas que uso para mis momentos de meditación en silencio. No necesito un gran cuenco, solo un pequeño recipiente de barro o vidrio y, sobre todo, la intención de honrar lo sagrado. La sal aquí cumple un doble propósito. Primero, actúa como un escudo invisible, impidiendo que influencias externas contaminen ese lugar de oración. Y segundo, refleja y amplifica la energía de mis encuentros con Dios, mis oraciones, mis alabanzas, mis silencios consagrados. Es como si esa simple sustancia multiplicara la presencia del Espíritu Santo en ese rincón. Además, cuando traigo a casa algún objeto dedicado al culto, como un crucifijo nuevo o una imagen que me inspira, si percibo que está cargado o sin fuerza, sé qué hacer. Coloco el objeto en el centro de una bandeja y con devoción trazo un círculo cerrado de sal marina a su alrededor, pidiendo al Señor que lo limpie y lo consagre para su gloria. Ese acto sencillo es un recordatorio de que todo lo que entra en mi vida debe ser presentado ante Dios para ser santificado. Déjame contarte lo que suelo hacer cuando siento que algún objeto ha absorbido energías que no provienen del Espíritu Santo. Tomo un puñado de sal, lo coloco sobre ese objeto y lo dejo así por 24 horas completas. Durante ese tiempo, oro en silencio y dejo que el poder purificador que Dios ha puesto en su creación haga su obra. La sal actúa como un instrumento de limpieza, absorbiendo lo que no edifica, lo que no proviene del Señor. Al día siguiente, sin reutilizar esa sal, la recojo con reverencia y la entierro lejos de mi hogar, en un sitio donde rara vez paso. Para mí, ese acto representa devolver al polvo de la tierra aquello que no bendice ni santifica. Es una forma de decir con firmeza: esto ya no me pertenece. Lo entrego, lo suelto en el nombre del Señor. Una vez que el objeto ha sido limpiado, lo coloco nuevamente en su lugar, ahora lleno de una energía más ligera, como si hubiese sido rededicado al propósito santo para el cual fue creado. En ocasiones, para consagrar aún más el espacio, acompaño este acto con un cántico de adoración o una alabanza suave. La música, cuando nace del corazón y se eleva al cielo, tiene el poder de impregnar lo visible y lo invisible con la presencia del Espíritu. Aunque algunos mencionan mantras de otras tradiciones, yo alabo con palabras que glorifican a mi Salvador y así la atmósfera entera cambia. No se trata solo de un lugar limpio físicamente, sino de un terreno preparado para recibir la gracia. Hay quienes cometen un error común.
Dejar la sal indefinidamente sobre el altar o en un rincón de oración, como si por estar en un lugar santo su efecto fuese eterno. Pero el Señor nos enseña que todo en esta vida es dinámico, y hasta los elementos más sencillos deben ser renovados con sabiduría. La sal, si no se cambia, se satura, y en vez de ser una ayuda, puede volverse un obstáculo. Por eso yo la reemplazo cada 2 o 3 semanas, o después de momentos espiritualmente intensos, vigilias, retiros, ayunos o incluso jornadas de mucha lucha emocional. Cuando integro la sal en mi rincón de oración, no la veo como una simple cosa, sino como un siervo silencioso, puesto ahí para custodiar mi conexión con el Altísimo. Su presencia humilde pero constante me recuerda que debo cuidar lo sagrado con respeto y dedicación. Allí donde está la sal, está también mi intención de honrar la santidad. Y ese espacio, con el pasar del tiempo, se transforma en un refugio de paz, en un altar donde la luz de Dios fluye sin interrupciones. Ya que he compartido contigo cómo utilizo la sal en esos lugares claves de mi hogar, la entrada, la cocina, el dormitorio y el rincón de oración, quiero hablar ahora de lo más importante, la activación espiritual. No basta con colocarla, hay que consagrarla con la intención correcta. La sal, como toda herramienta puesta al servicio de Dios, requiere de nuestra fe. La imagino como una red invisible, tejida por la oración, cubriendo mi casa y mis seres queridos. En cada rincón donde fue puesta, actúa como un ancla de bendición, absorbiendo lo que no proviene de Dios y fortaleciendo aquello que sí lo glorifica. Cuando incorporo ciertos actos con fe a mi rutina diaria, no lo hago por costumbre, sino con el propósito de establecer un muro de protección espiritual alrededor de mi hogar, un cerco de luz que guarde a los míos. Pero para que esta barrera funcione con todo su poder, es imprescindible activar todos los puntos clave al unísono, con disciplina y entrega. La manera más eficaz de hacerlo es a través de un acto de revisión espiritual semanal. No se trata de un simple hábito, sino de una cita con la presencia del Señor, en la que reviso y renuevo los símbolos de mi consagración. La sal colocada bajo la alfombra, junto a la cocina, en el dormitorio y en mi espacio de oración. No reemplazo la sal a diario, sino en ciclos definidos, cada 7, 14 o 28 días, según la guía que siento en oración. En esos momentos, retiro la sal usada, la limpio o la sustituyo, pero lo más importante es el espíritu con el que lo hago. Lo acompaño siempre con una palabra de agradecimiento y una expresión de abundancia. En ocasiones, susurro una palabra que simboliza gratitud, como arigato. Y al hacerlo, no agradezco a la sal en sí, sino al Señor por haberme enseñado que lo sencillo también es sagrado. Cuando agradezco de corazón por la protección y provisión, renuevo la intención que deposité en ese pequeño elemento. Y es así como cada grano de sal se convierte en portador de un propósito mayor. Este ejercicio espiritual purifica mis espacios, pero sobre todo renueva mi alma. A lo largo de los días, empiezo a notar que descanso mejor, que la paz me visita con más frecuencia y que en mi hogar se disipan las tensiones. Hay más armonía, más gozo, y las pequeñas fricciones que antes perturbaban, ahora se suavizan o desaparecen. El ambiente se vuelve más liviano, más lleno de la presencia del Espíritu. No es magia, es obediencia y fe en acción. Cada renovación de la sal
se convierte en una oportunidad para volver a conectar con el poder protector de Dios, recordándome que la fe también se cultiva en los detalles. Este gesto no es un evento único, es una práctica consciente que madura con el tiempo. Mientras renuevo la sal con devoción, estoy también cultivando un espacio que respira paz, protección y provisión divina. Cuando la sal es usada con fe y gratitud, se transforma en un instrumento espiritual, una herramienta humilde que refleja lo que Dios puede hacer con lo pequeño cuando hay fe. La sal, cuando es consagrada al Señor, se vuelve canal de bendición, un medio por el cual Dios atrae su bondad sobre nuestras vidas. Ahora bien, hay un gesto sencillo que multiplica la energía espiritual que deposito al colocarla. Cada vez que dejo la sal en su sitio, sonrío desde el corazón y repito en silencio: lo que doy vuelve a mí multiplicado. Este acto de intención sincera convierte lo cotidiano en una ofrenda. En ese instante, cada rincón de mi casa se convierte en altar. No es solo una habitación, es territorio santo. Porque donde está el Espíritu, allí hay libertad, bendición y transformación. No menosprecio lo simple, porque he visto cómo el Señor obra en lo oculto, en lo pequeño, en lo que muchos no ven. Si esto toca tu corazón, si sientes que algo comienza a moverse dentro de ti, recuerda que la sal puede estar en tu cocina, pero su esencia verdadera se activa cuando la consagras a Dios. Ese acto conecta lo terreno con lo celestial, y cada grano asciende al nivel de lo eterno. La verdadera fuerza no está en el objeto, sino en la conciencia con la que lo usas. En cada colocación, transformas no solo tu hogar, sino tu espíritu. Y así, descubres que tu mundo se transforma cuando aprendes qué guardar, qué entregar al Señor y cómo ver con ojos renovados. Tu cambio ya comenzó.